Ha sido algo tremendo lo que se ha montado de algo que no era nada. Es parte del camino, sí, hay traidores. Yo tenía un análisis claro. Primero había jugadoras que quisieron echar al entrenador y como yo no lo eché, vieron la oportunidad de vengarse. Los medios de comunicación, que yo no les daba ni un duro, pero que la liga les daba decenas de millones, vieron la oportunidad también de ir a por mí. Entonces todo esto se juntó. Para mí lo peor es la repercusión en mis seres queridos. Estoy peleando, recurrido al Supremo y tengo mucha fe en que en este país se haga justicia. Este feminismo extremo y esta izquierda radical nos llevan a un barranco sin fondo. Luis Rubiales, bienvenido a Haz que Pase. Muchas gracias por invitarme. Oye, lo primero que quiero destacar son dos cosas. Primero, que me has dado la libertad de preguntarte lo que tú quieras. Lo que yo quiera, perdón. Y lo segundo, el trato cercano que me has dado desde el principio. Me ha sorprendido bastante. Al final, entiendo que tu figura, siendo expresidente de una federación de fútbol española, con la repercusión que tiene, y además por toda la repercusión que has tenido tú personalmente también, como que iba a haber una serie de protocolos de comunicación contigo. Y desde el principio, cuando me puse en contacto contigo, fue un... ¿Qué pasa, Marcos? Pues dime cómo lo quisieras enfocar y tal, y lo hacemos sin problema. Yo creo que la gente cuando me conoce sabe que soy un tío bastante normal. Tengo mis cosas como todo el mundo, pero soy bastante asequible, muy cercano, cariñoso. Es decir, por eso la gente que me conoce sabe perfectamente cómo soy y es lo que a mí me interesa, ¿no? Es una pena que otra gente sin conocerte opine, ¿no? O tenga una visión diferente, pero es lo que hay que asumirlo. Tú eres futbolero. Mucho. Ahí compartimos la pasión. Después de todo lo que ha pasado, ¿sigues teniendo ese cariño por el fútbol? Hombre, claro, claro que sí. El fútbol es fantástico. La vida sin el fútbol no sería lo mismo. Es pasión, es alegría, es llanto también, es amargura. Y bueno, pues además en estas fechas en las que unos logran los objetivos y los otros y otros no, pues esos sentimientos encontrados, pero es algo grandísimo el fútbol. No se puede dejar. Vamos a empezar un poco por ahí. ¿Cómo ves el Mundial? Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Creo que tenemos una de las mejores selecciones, que es muy difícil ganar un mundial, muy, muy, muy difícil, se tienen que dar muchas circunstancias. Y creo fundamentalmente, si hablamos de España, que vamos a depender muy mucho del nivel conjunto y de que nuestras estrellas, que algunos de ellos han llegado tocados con una lesión y tal, pues poco a poco vayan alcanzando un nivel óptimo y después de la primera fase, de los 16avos, octavos, ahí estén al 100%. Si eso se da, tenemos muchas opciones. ¿Qué perfil de jugador que ahora mismo tenemos en la selección es tu favorito? Bueno, mi perfil de jugador favorito quizás es uno que no ha ido, que es Dani Carvajal, ¿no? Yo era lateral también, lateral izquierdo, y es el perfil de jugador con el que me quedo, ¿no? Por lo que da dentro del campo, por lo que da fuera, por lo que da en el vestuario. Es una pena que no esté en esta cita, ¿no? Pero bueno, conozco prácticamente a todos y son unos chavales todos espectaculares, buenos profesionales y además con una enorme calidad. Carvajal es de Leganés, yo soy de Leganés y la verdad que le tengo un cariño especial. Yo también le tengo mucho cariño y ¿quién no le puede tener cariño? Yo creo, o admiración, porque incluso los rivales, pues bueno, era, pues por ponerte un ejemplo similar, pero al revés del Fútbol Club Barcelona, pues algo parecido a Puyol en su momento, ¿no? Era un gran capitán que todos respetaban, incluso pues aunque fueran de otro club, ¿no? Y bueno, en este caso yo creo que ha sido una pena, ¿no? El año que ha tenido lesiones y que al final no haya podido ir, una pena. Sí, de esos jugadores además que son figura, ¿no? Son referentes que yo creo que por el carácter y también por lo que demuestran luego en el campo. ¿Consideras que tenemos esos referentes también actualmente en la selección? Bueno, yo llevo ya 3 años fuera, ¿no? Y yo la verdad es que siempre he trabajado con la selección desde fuera. Es decir, he estado con ellos en todos los viajes, me involucraba al máximo, pero siempre partiendo de la libertad al cuerpo técnico, de darle las máximas herramientas posibles. Y bueno, pues esos 3 o 4 años que llevo sin convivir también se notan, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy convencido de que tiene que haber dentro del vestuario, pues gente, como en todos los vestuarios, ¿no? Gente más tímida, gente más espontánea, gente más cachonda, gente más seria, gente que diga las cosas en los momentos. Entonces lo que está claro es que cuando hablan en el campo son magníficos. Total, sí. Tenemos buen equipo, la verdad. Sí. Aquella selección que nos dio el Mundial, ¿es inigualable? ¿Tú crees que a lo mejor lo ganamos otra vez, pero por la forma de juego quizá o por la epicidad que cómo se consiguió y demás?
¿Crees que podremos llegar a tener algo parecido? Bueno, pero fíjate, esta Eurocopa última se ganó sin perder ni un solo partido, ganándolos no. todos, ¿no? Sí, Aquella selección era muy, muy buena, muy, muy buena, buenísima, espectacular, con grandes figuras, con un estilo de juego, con un del Bosque que consiguió, partiendo de la base de lo que había creado el gran Luis Aragonés, pues seguir en esa línea. Es decir, hay entrenadores que a lo mejor por ego, por soberbia o lo que sea, quieren poner un sello más marcado y Del Bosque lo que hizo es, no, esto va bien, vamos a seguir igual, y potenció, si cabe, esa idea, ¿no? Aquella selección que yo la vi ganar en directo en Sudáfrica fue espectacular, y bueno, ahora son otros tiempos y a lo mejor dentro de 15 o 20 años hay otro podcast entre otros dos protagonistas en los que alguien le dice, ¿será tan buena como aquella de Estados Unidos, México y Canadá? Nunca se sabe, esta es una muy buena selección. Sí, es cierto que siempre guardamos con cariño, además es que fue muy especial, fue la primera y todos yo creo que recordamos dónde estábamos. Tremendo. Viéndola. Entiendo que vas a ver el Mundial esta vez. ¿Vas a ir allí a verlo? No. ¿No? A mí me pilla en Emiratos y por el cambio horario, la verdad que nosotros lo comento mucho con mis amigos, que es una pena porque es que es muy difícil de seguir, la verdad. Bueno, pero tú te vas a cambiar el ritmo biológico total, y además por la noche vas a estar muy fresquito, o sea que te va a venir muy bien, vas a ver los partidos de España cuando toca al fresquito y duermes de día. Vamos a hacer el esfuerzo, por supuesto, para ver los partidos de España, pero el sentimiento ese de mundial, de ver todo, verte, yo qué sé, un Japón contra Holanda o lo que sea. Pero eso porque estás en Dubái. Claro. Es que el mundo tiene 24 franjas horarias, no podemos cambiarlo. Sí, totalmente. Bueno, pero lo seguirás, ¿no? ¿Tú eres de verte todos los partidos o...? Yo voy a ver los partidos más interesantes y los que me permitan también. Quiero estar con mi hija, es verano, entonces pues bueno, no voy a estar pegado viendo los 104 partidos, pero a lo mejor sí veré 40 o 50. Voy a ver todos los de la selección, que ojalá sean los máximos hasta la final, y luego pues bueno, hay selecciones que a todos nos llaman más la atención, ¿no? Brasil, Argentina, Inglaterra, Francia, Portugal tiene un equipazo bárbaro, pues yo qué sé, Bélgica, Alemania, es decir, por cercanía y tal, y seguro que habrá alguna sorpresa, ¿no? Es verdad que apunta mucho Senegal, la propia Marruecos, que ya hizo un gran mundial y nos apeó en Qatar. Hay selecciones que van a aparecer y que van a llamar la atención y que a lo mejor nos hacen sentarnos delante del televisor sin tenerlo pensado, ¿no? De antemano, ¿no? Alguna selección que gane, que quede primera de grupo siendo una cenicienta. Siempre hay alguna sorpresa. Siempre pasa, siempre, sí. Lo que pasa es que las clásicas, y de hecho todas estas que mencionan, ¿no? Que son las de siempre, por así decirlo, es increíble que todavía tengamos que nos vean como favoritas España con los equipazos que tienen las otras selecciones. Bueno, pero España viene a ganar la Eurocopa. Sí, está claro. Y ganar la Eurocopa es casi como ganar un mundial prácticamente, porque todos pensamos en Brasil y Argentina, pero es que a excepción de esas, todas las que han ganado algún mundial son europeas, ¿no? Entonces, pues bueno, el potencial de esos equipos, los jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo, de Europa, pues están aquí, son casi todos, más otros 15 o 20 de Brasil, 15 o 20 de Argentina, algunos latinos o africanos y tal, pero bueno, está claro que el potencial de Europa está un paso por encima, ¿no? Aunque pueda ganar el Mundial otra selección, pero en conjunto las mejores selecciones están en Europa. Por ir un poco en la línea de los mundiales, el Mundial de España, Marruecos y Portugal, yo os quedando un poco perdido con esto. No ha habido muchos vaivenes. Al final, ¿se jugará o no se jugará en el Bernabéu? Cuando uno sale de una institución, sale. Y yo no he vuelto a interceder. Yo luché mucho, solo, únicamente con el apoyo de dos personas, de Alexander Ceferín y del presidente Fernando Gómez de la Federación Portuguesa. Luchamos. Nuestro gobierno no nos ayudó prácticamente en nada, es más, pues cuando tenían que hacer algo generalmente eran retrocesos, pues porque salían y hacían unas declaraciones, el presidente del gobierno, por ejemplo, que eran totalmente fuera de lugar y nos creaban un problema. Y bueno, pues luchamos, lo teníamos ya conseguido, pero de otra manera diferente. Yo ya tenía pactadas las sedes, el número de sedes en España. Por supuesto que la final, una semifinal y 1 o 2 cuartos de finales eran en España. Es decir, había una serie de cuestiones que nos habíamos dado la mano. Y por supuesto, Fousi, que es el presidente de la Federación Marroquí, es ministro también, un ministro de Inversiones, creo, en Marruecos, un hombre de mucho poder. Estaba muy agradecido porque quien le tendió la mano para entrar a la candidatura fui yo. Yo fui a verlo y a explicarle. Ojo, no era un regalo.
venían porque con ellos ganábamos el Mundial también. Sin ellos, pues hubiéramos competido contra Arabia Saudí y hubiéramos tenido muchas posibilidades de perder. Esa es la realidad. Cuando incorporamos a Marruecos, Arabia Saudí se planteó hacerlo 4 años más tarde porque sabía que ya África la había perdido entera, ¿no? Y África y Europa juntos sumaban, ¿no? Esa es un poco la historia, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, lo podíamos hacer sin Marruecos ya, pero hay que ganar la votación, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos dimos la mano, había unas bases y yo estoy convencido de que Fousi a mí no me hubiera rebatido en absoluto nada, ¿no? Ahora hay otro presidente, han eliminado todo el equipo que llevaba todo esto, se han caído ciudades, yo no me lo explico, como Málaga. Málaga, que es una ciudad con los mejores servicios aeroportuarios, bueno, al margen de todo lo que ha pasado con el AVE, desgraciadamente, y que mejor no hablemos de la gestión de Óscar Puente y compañía, pero con todo lo que ha pasado sigue siendo una ciudad referente a nivel turístico, no solamente en España, Europa, mundial. Es una provincia, toda la Costa del Sol, con una capacidad hotelera de primer nivel. Yo no lo puedo entender, ¿no? Pero ha habido cosas que yo creo que Málaga se ha sentido abandonada, que no tenía el equipo, como puse yo, para que con todas las sedes y sus sedes estuviera al pie del cañón. O sea que realmente el que de la cuestión son cosas políticas más que deportivas, ¿no? Es trabajar. Y yo siempre digo que este presidente está más pendiente de otras cosas, ¿no? Está, pues bueno, yo por ejemplo, nosotros trabajamos, teníamos nuestras comidas, nuestras cenas de trabajo, pero no se me ocurría meter a 150 personas en La Coruña, en un restaurante Michelin, estrella Michelin. Es decir, yo creo que hay que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y cuidar el dinero que no es tuyo, que es de la federación, de otra manera. ¿Tú de qué equipo eres, Luis? Yo soy del Levante. Soy del Motril, que es mi equipo, y soy del Levante. He tenido la fortuna de poder experimentar lo que son varios ascensos y alguna permanencia con el Levante, de ser capitán. Y bueno, llegué en un momento en el que llevaban 40 años sin jugar en primera y subimos, y fue algo que no olvidaré en mi vida. Qué curioso. Yo veraneo en Deni, le tengo bastante cariño también al Levante, Valencia. ¿Quién va a ganar este año la Liga? ¿Este año que empieza? Sí. Pues no lo sé, pero probablemente todos tenemos en mente a 2 equipos que son el Madrid y el Barça por encima de los demás. Y luego pues el Atlético de Madrid, que tiene un equipazo, el Villarreal, que lo hace muy bien. Hay otros equipos como el Betis o como la Real Sociedad, el Athletic Bilbao, pero bueno. Este año el descenso ha sido la una verdad locura. es que los 100 años de primera división, pues seguramente 80 veces o 90 veces la habrán ganado estos 2 equipos, ¿no? Entonces, pues bueno, 70 veces las que sean, ¿no? 30 y tantas el Madrid, el Barça va un poco por detrás. O sea que, y claro, estamos hablando de que cuando comienzan la primera división hace muchos años, hay equipos que ahora mismo algunos no están o están en otras divisiones, o históricos que hicieron papeles increíbles como el Real Unión de Irún, bueno, que ahora está en otra categoría, pero que es un histórico de España, ¿no? O el Arenas, o equipos que ahora mismo están en otras categorías y que... Pero bueno, lo normal es que estos que tienen un gran potencial aspiran a todo, a ganar la Liga, la Copa, la Supercopa, sí, a meterse en semifinales o en la final de la Champions, y ojalá, ¿por qué no ganarla? Este año te decía que el descenso ha sido una locura, por ejemplo, han estado un montón de equipos pegados ahí. Sí. Y luego parece como que hay equipos ahí de Villarreal que se meten en Champions y tal, luchan, y como que también los puestos europeos, pero es verdad que sigue habiendo como esa distancia, ¿no? Que igual con la Premier están más equipos, hay como 7 o 8 equipos ahí metidos. Bueno, y el Villarreal ha hecho un campañón en Liga. Sí, sí. En Europa ha sido más complicado porque es que es difícil. Es que cuando ya eres un club muy experto en esto y estás acostumbrado a jugar domingo, miércoles, tienes una plantilla con 14 o 16 jugadores top mundial, ¿no? Es más fácil, ¿no? Los otros equipos, pues, pese a que hagan un magnífico trabajo, a que cojan a gente de cantera y tal, no pueden tener a 14 top mundial, pueden tener a 3, a 4, a 5. Y claro, cuando entran a las rotaciones o alguna lesión, y luego la cabeza, ¿no? Hay auténticas máquinas, futbolistas que son máquinas de competir y que casi demandan esa forma de competir, ¿no? Entonces, generalmente un club que compite en Europa ese año o el siguiente suele ser muy duro. Fíjate, por ejemplo, el Girona, ¿no? Sí, no es fácil, pero fíjate qué campañón ha hecho el equipo de Peñaola, el Villarreal. Quizás también es más importante que equipos como el Villarreal, que se van metiendo en Europa, presten un poquito más de atención a la Liga, que igual en largo plazo, pues... Yo creo que es un equipo con mucha ambición y que en España, y fíjate el Atlético de Madrid, que ha hecho una campaña tremenda en Europa, ¿no? Bueno, y se han quedado muy, muy cerquita de poder estar en una final, ¿no?
ellos saben, yo tampoco soy quien para dar consejos. Yo he tenido la suerte de ser futbolista, dirigente, de estar en el sindicato, de estar en la federación, de conocer el fútbol desde prácticamente todos los ámbitos. Y bueno, lo que veo es que es muy complicado, que hay 10 transatlánticos o 8 transatlánticos que están a un nivel increíble, y luego hay debajo otros equipos que sí que tienen un gran nivel y que pueden tener un buen año, pero que puede tener secuelas, ¿no? Puede tener secuelas. En cuanto a entrenadores, es una locura, que es verdad que el reparto de españoles que hay en todas las ligas europeas y competiciones es increíble. O sea, es producto de un trabajo de décadas, muy bueno. Yo ya me lo encontré un muy buen trabajo en la federación antes. De las cosas que más destacaría que hizo bien el presidente Villar antes de mi llegada. Y nosotros incluso invertimos más, potenciamos, y la verdad que... ¿En qué, por entenderlo, en qué influye una decisión de un presidente para que haya mejores... En dotar a los diferentes departamentos de las partidas económicas, y una vez que lo tienes claro, pues, y lo has debatido con los diferentes equipos, pues explicárselo a la Junta, que la Junta también lo vea, o a la Asamblea y demás, para que se aprueben los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía muy claro que el fútbol femenino tenía que despegar, y con 2,7 millones de euros de partida era imposible. Le faltaban médicos, le faltaban entrenadores, teníamos un trabajador, no había ni departamento de fútbol femenino. Había el comité del fútbol femenino, pero un trabajador, el seleccionador. Claro, nosotros metimos decenas de trabajadores. Y en los viajes iban nutricionistas, tal. ¿Cómo se hace esto? Pasando de 2,7 millones a 27. Multiplicamos por 10. Claro, eso es creer. Obviamente también porque la gestión que hicimos nos respaldó, porque multiplicamos casi por 3 los ingresos de la federación, de 140 millones a más de 400 en mi gestión, con una pandemia por medio. Entonces, este buen trabajo económico te permite diversificar. Entonces nosotros tenemos claro que había 3 pilares: las selecciones, la masculina, y hasta entonces la gran olvidada, la femenina, en todas sus categorías. Estaba también el fútbol de formación, federaciones territoriales, cantera, ¿vale? Y luego también el fútbol más modesto, ¿no? Y en esto es en lo que nos centramos totalmente. Eso, y traer eventos. Empezamos a traer muchos eventos a España. Ahora que lo has mencionado, ¿qué proyección le ves al fútbol femenino? Imagino que te han preguntado esto 1000 millones de veces, pero ¿en algún momento de la historia crees que se puede equiparar al fútbol masculino en cuanto a ingresos, repercusión y demás? Es que yo creo que al final hay cosas que no son iguales y no debemos de compararlas. Yo creo que tenemos que buscar el máximo techo en cada cosa. El femenino, desde que yo llegué, pues bueno, no habían ganado nada, ni en categorías inferiores, y desde que llegué hasta que me marché, pues lo hemos ganado todo. Creo que nos falta la Eurocopa absoluta, pero hemos ganado todas las Eurocopas de todas las categorías, todos los mundiales en todas las categorías, incluida la absoluta, y la calidad ya estaba. ¿Por qué no ganaban antes? Pues porque llevaban un fisio o 2, no llevaban 4 o 5, pues no tenían nutricionistas, porque no... Bueno, llegábamos hasta 2 cocineros, uno de ellos especialista en comida vegana, ¿no? Éramos el staff de todo el mundial más numeroso al servicio de las jugadoras, creo que 73 personas, y el más minúsculo, llamémoslo así, en cuanto a representación institucional. Íbamos 2 miembros de junta, ¿no? Entonces, claro, tú ibas y veías los ingresos y dices, no, nosotros hemos venido con 90 ya, ¿y cuántos de la junta? 30. Bueno, pues entonces creo que nosotros estamos haciendo mejor trabajo. Y fue así, ¿no? Así es que no hay más secretos. Aún así luego la bola tiene que entrar, pero yo creo que si se mantiene la estructura, ahora sí se desmantela, hay cosas que se están desmantelando, hay ingresos que están bajando para los clubes de abajo, hay ingresos que están bajando para las federaciones territoriales, hay incluso pagos que se retrasan desde la federación, que esto en mi época no ocurrió ni una sola vez. Y bueno, pues eso es una pena, pero oye, mientras que en el femenino sigan aportando lo que había, lo que yo dejé, y bueno, y les dejé contratos para tener ingresos por encima de 400 millones durante unos años. ¿Estás siguiendo, un poco por hablar de actualidad, las elecciones del Real Madrid? Desde fuera las estoy siguiendo. ¿Conoces a Enrique Riquelme como candidato? No como candidato, he hablado con él una vez en mi vida en un combate de boxeo hace, yo creo, 8 años. Lo saludé y bueno, pero a quien conozco es a Florentino. Yo te lo digo porque yo, por ejemplo, no sabía nada de él, de su perfil, hasta que, pues, con la rueda de prensa... Sí, yo lo conocí, ya te digo, hablé con él hace 8 años, tenemos amigos en común, no tengo relación personal con él ninguna. Pero bueno. ¿Es posible que tenga algún tipo de opción? Es que no quiero entrar en opiniones. Yo puedo analizar lo que hay hasta ahora, que
que es un presidente saliente que lo ha ganado todo, que es el mejor de la historia, no porque los diarios lo ha dicho todo el mundo, y que ha hecho una gestión espectacular, con la que he coincidido en cosas, con el que he coincidido en cosas y en otras no. Por ejemplo, el proyecto de la Superliga, yo nunca estaba a su favor y tuvimos que hablar y pactar un disenso y decir, oye, tú vas por aquí, yo por aquí, pero en esto no nos vamos a poner de acuerdo. Pero con el que he coincidido y he luchado en muchas cosas, la denuncia del uso que hace Javier Tebas de los medios de comunicación con el dinero de los clubes, el tema de CVC, un fondo que se mete y compra a un precio ridículo algo que vale mucho más, los derechos de televisión en hasta el 10 o el 11% de muchos clubes a 50 años. El tema de Miami, no se puede jugar un partido de liga que tienes que jugar en casa y fuera, uno de ellos dos en una zona neutral. Eso perjudica a ese partido y a todos los demás que han jugado en condiciones diferentes, ¿no? Bueno, creo que trabajamos codo con codo en muchas cosas y a mí me parece un hombre muy trabajador, muy preparado, inteligentísimo y que ahí están los resultados. Hay una pregunta que creo que es la que más me resonaba cuando iba a tener esta conversación contigo, que es ¿cómo es tu vida ahora? O sea, ¿qué hace Luis Rubiales? Más tranquila, me dedico mucho más a mí, pero sobre todo a mis hijas. Cuando digo que me dedico mucho más a mí es que puedo ir al gimnasio cada día, que puedo pasear con mi padre, que puedo ir a comer con mi madre, que puedo estar con mis primas, con mi hermana, a la que veo mucho, y a su hijo. Y luego pues mis hijas viven en otra ciudad y me puedo permitir coger el coche y estar con ellas prácticamente cada semana o cada 2 semanas, 2, 3, 4 días. Hacer cosas que antes no podía hacer, ir a tomar una Coca-Cola, o perdón por un refresco. Sin problema. Un refresco con mis amigos. Lo digo porque es que yo no bebo alcohol, ¿no? Pero bueno, si no hubiera dicho una cerveza, que es lo que se suele decir. Está perfecto. Entonces, por ese lado, más relajado, mucho más relajado. Y luego, pues, aprendiendo mucho de mis socios, dedicado a la hostelería. Soy abogado también, pues bueno, de vez en cuando me llegan algunas cosas en las que trato de ayudar a la gente. Doy fe porque cuando el primer audio que me enviaste fue me pillas en el gimnasio Sí. y luego también me dijiste en Madrid lo podemos hacer, pero en Granada igual mejor porque estoy con mis hijas y tal, o sea que las dos cosas. Mis hijas están en Valencia. ¿Ah, sí? Están en bueno, Valencia. No sé, creo que pero bueno, pero no lo sé, a lo mejor fue época porque vienen mucho también aquí, ¿no? Pero sí. A ver, que no me aburro tampoco, que tengo cosas que hacer, no el nivel de trabajo, la carga que tenía antes y sobre todo lo que más enfocado estoy. Por supuesto, yo siempre remarco mis hijas, ¿no? Pero lo que más enfocado estoy en que se haga justicia. Estoy peleando, he recurrido al Supremo y tengo mucha fe en que en este país se haga justicia y porque bueno, ha sido algo tremendo lo que se ha montado de algo que no era nada. Y entiendo que además el tiempo que te supone eso es como un trabajo realmente, porque... Bueno, intento no dar mucho la lata a mi abogado, ¿no? Pero bueno, hay escritos, hay cosas que hacer, llegan noticias de casos que son interesantes, fallos o decisiones del Supremo que hay que ver. Entonces, pues bueno, eso digamos que no me lleva una ocupación diaria, pero sí que estoy muy pendiente y sí que... Porque tú como abogado entiendo que te implicas también. Sí, me implico. A mí me gusta que sean mis abogados. Hay un dicho, ¿no? Es quien se tiene por cliente a sí mismo tiene un mal abogado, ¿no? Un tonto por abogado, ¿no? Es decir, no trato de ser mi propio abogado. Tengo un gran abogado, José Vicente Gómez Tejedor, que es el que me está llevando todo, también lo del Supremo. Y lo que sí él muchas veces me dice, Luis, te mando el escrito que quiero preparar y a ver qué puedes aportar. Y entonces pues me escucha, unas veces me hace más caso y otras menos, el que manda es él. yo le hago a mis aportaciones, porque él es un gran abogado y yo estoy a otro nivel mucho más humilde. Pues en consolación a esto, siempre pienso que hay personas que ante los problemas rehuyen, ¿no? Y como les resulta complicado tener esas conversaciones difíciles y otros que los afrontan. ¿Tú cómo te defines que tú eres? Sin lugar a dudas, lo afronto. Salvo que vea que el problema va a llegar y lo pueda parar antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, hay cosas contra las que es muy difícil luchar. ¿Cómo tú puedes pensar, por ejemplo? Mira, yo tengo 2 casos, fundamentalmente. Algunas cositas pendientes, pero tengo lo del beso en el Supremo y las denuncias basadas en noticias falsas que fundamentalmente, Olmo, del Confidencial. Chema Olmo fue el que sacó varias noticias a sabiendas de que eran falsas y espero que algún día... De hecho, está demandado y espero que algún día tenga que pagar por ello en la justicia. Tuvimos también alguna noticia falsa de Urriztieta, pero sobre todo fue Olmo, ¿no? Del Confidencial, ¿no? Claro, y yo estoy siendo investigado por unas noticias que son patrañas, que son mentiras. Es decir, fundamentalmente,
que me llevo la Supercopa a Arabia Saudí habiendo una mejor oferta en Qatar. Pero que lo hago porque, claro, en Arabia Saudí está Piqué y él va a cobrar comisión. Claro, y además desliza que es mi socio, que es falso. Entonces, ¿qué ocurre? Piqué, su empresa Cosmos, nos trae a los saudíes y Cosmos recibe su fee, su retribución directa de los árabes. Nosotros no hemos pagado ninguna comisión. Nosotros negociamos con los árabes, ellos estaban en la mesa porque eran los intermediarios que los trajeron y cobraron a su cliente. Punto y final. El mejor contrato de la historia de la federación, 40 millones de euros al año, más gastos, hoteles, viajes, etcétera. El actual presidente de la federación no hace nada más que decir que es un contratazo, que es increíble y tal. Tebas, que le dolió mucho que consiguiéramos este contrato, decía que era una locura ir a Arabia Saudí. Ahora está encantado. La diferencia es que yo ya no estoy. Y entonces, por esta mentira de Olmo, que habrá que preguntarse si el Confidencial recibe dinero de la Liga, estaría bien saberlo. Pero por esta mentira de un periodista que no presume mucho de ser un hombre con ética y con rigor, y no tiene ningún rigor. Él sabía perfectamente que era mentira, él tenía los contratos, él nos llamó porque le filtraron los contratos. Él tenía el contrato de Qatar, que no era un contrato, era una propuesta que tenía una duración de 10 días y tenía que ser ratificada, y al no ratificarla se cayó. Y tenía el contrato de Arabia Saudí. Y se le explicó, mira, que esto no es un contrato, que a los 10 días no lo ratificaron y que no llegó a haber propuesta firme. Ah, ya lo he entendido, pero publicó lo contrario, habiéndolo entendido. Entonces, ¿qué es lo que quería? Desde luego no era la verdad. ¿Quería meternos en un problema? Quería aparentar que éramos gente sucia, que podíamos estar trincando dinero, ¿no? Que es lo que se ha tratado de hacer ver. Y éramos gente honrada, y somos gente honrada, no nos hemos llevado un céntimo. ¿Y alguna vez te has preguntado el por qué? Hombre, está claro que hay muchos intereses económicos, que hay mucha gente detrás, que desde la Liga se invierten 40 millones de euros al año en medios de comunicación y desde la Federación bajo mi mandato cero. Porque claro, cuando yo llego al fútbol modesto, al femenino, a las federaciones territoriales, se invierten 8 millones. Y esos 8 millones yo los convierto en 137. Y puedes preguntar a cualquiera, si eres futbolero, aunque estés en Dubái, cuando vayas a casa y estés por allí y conocerás a algún presidente de tercera o de segunda federación, le puedes decir, y te van a decir, pues mira, en el 17 recibíamos 3.000 euros para viajes. Después de Rubiales, entre esto y cantera con valores y tal, 60.000. Eso en tercera. En segunda federación, de 26.000 euros a como mínimo 150.000. En la primera federación, por encima de los 350.000. Entonces, eso es evidente. En el trozo de pastel que hay para el fútbol, yo pensé que los medios no eran importantes, que lo importante eran los que lo pasaban mal. El fútbol de cantera, el fútbol de barrio, de pueblo. Y ellos saben la verdad. No habrá ni un presidente. Podrán estar de acuerdo conmigo en cosas, pero que no dijera, madre mía, gracias a esto hemos sobrevivido, la pandemia, tiempo duro, gracias al dinero de la federación. ¿Qué rasgos de tu personalidad tú crees que te han llevado a puestos como ser el presidente de la Federación Española? Bueno, yo creo que no rendirme, que luchar por la justicia y luego pues es evidente que tiene que haber algo que vean los demás en ti. Porque no es solo querer, es que vengan a buscarte, ¿no? Y yo generalmente, esto tiene una parte negativa y una positiva. La negativa es que muchas veces pues uno es un foco de problemas, porque te viene toda la gente con problemas, ¿no? Y a lo mejor mi gran defecto ha sido no saber rehuir a algunos de ellos, porque algunos de ellos los tenía que haber seleccionado más, pero ante una injusticia me obceco, ¿sabes? Pero la parte positiva también es que la gente pues te ve cierto carisma o cierto liderazgo para poder asumir y para poder tirar adelante donde otros o no tienen la capacidad o no tienen la valentía o no tienen, no lo sé cómo llamarlo, ¿no? Y luego yo creo que mi mejor cosa es hacer buenos equipos. Me he equivocado también, se me han colado gente por la parte de atrás, pero... Bueno, parte del camino, entiendo. Es parte del camino, sí, hay traidores, sí. ¿Y cuál destacarías que te ha traído más problemas de tu personalidad? También esto, ¿no? Pues el ir siempre de verdad, el ir al frente, el no saber frenar a veces. Creo que eso ha sido un defecto que he pagado y incluso el ser algo iluso. Porque mucha gente de la federación me decía, bueno, Luis, pues si tenemos 400 millones, pues a lo mejor hay que ceder algo con la prensa. Bueno, yo no lo veía noble hacer esto, claro. Dice... Ahí estamos muchos esperando con los fusiles cargados. Cuando pasó lo del beso, hubiera sido cualquier cosa, pues tiraron a tope. Los mismos que decían inmediatamente, ¡ay, qué gesto más bonito de amistad, espontáneo! Además, bueno, todo el mundo sabía que era imposible que hubiera una relación entre esta chica y yo, ¿no?
es obvio, ¿no? Ujú. Y que fue un beso de alegría y que le pregunté, y su propia declaración, ¿no? Pero he tenido muchos enemigos por mi vehemencia en la manera de luchar también, ¿no? Por ir siempre de verdad. Y a veces hay que decir, bueno, vamos a arreglar esto de otra manera o no entremos al cuerpo a cuerpo porque no merece la pena, sobre todo cuando hay un tío que se dedica a tener a la prensa con 40 millones en los bolsillos, ¿no? Ujú. Cada año. ¿Cómo era Luis Rubiales antes de que todo el mundo le conociera? En lo esencial, igual. Ujú. Porque, claro, la imagen que haya de mí, yo no es que no me preocupe, pero en muchos casos era irreal, ¿no? Pero yo he sido siempre muy cercano, muy cariñoso, muy constante, de estar muy pendiente de mi familia, de mis amigos, de estudiar mucho. Bueno, me hace gracia porque hay quien me define como patán o como tal, ¿no? Se ha tratado de crear eso porque parece que si no hablas con ese o si eres andaluz. Pero bueno, yo tengo mis estudios, he sido siempre un buen estudiante, con notas fabulosas desde pequeño, ¿no? Porque me ha preocupado mucho tener una buena formación. Y luego, pues yo, en cuanto a defectos, pues, a ver, no tengo como defecto el rencor, es decir, olvido y perdono y tal, pero sí que es cierto que en el momento en el que se me falta el respeto o hay algo, en ese momento soy duro, soy muy exigente y quizás de más. Cuanto más arriba estás, ¿eres más libre o menos libre? Yo creo que menos libre, pero porque empiezas a perder cosas muy importantes a las que les dedicas menos tiempo. Y yo creo que es muy difícil porque entras en un círculo vicioso y empiezas a dejar de quedar con estos amigos a tomarte algo, que debes de intentarlo de vez en cuando. Mm, ves a tu hija y yo, por ejemplo, pues como cualquier divorciado tenía mi convenio que cumplía o que si no lo podía cumplir una semana, llamaba a la madre, oye, las cojo la semana antes o la semana después o se vienen a Madrid o incluso voy a visitar tal sitio que me las lleven allí. Es decir, pero es cierto que te pierdes mucho, mucho. Es parte del precio. Lo ideal es buscar un equilibrio que ya no sea algo demoledor. Yo creo que afortunadamente sí que supe ver que nunca podía dejar de atender lo esencial, ¿no? Y siempre he estado con mi hija, pero ahora estoy más relajado. A lo mejor antes estaba y estás con el ordenador, con el teléfono, atendiendo llamadas. Y en cuanto a nivel institucional o incluso de medir tus palabras o de saber la imagen que el puesto que representas y demás, ¿eso a ti te afecta en algún momento o siempre ha sido bastante natural? Yo he separado mucho y Ujú. además he rehuido bastante, primero, las grandes cenas, las grandes tal, eso se acabó conmigo, ¿no? Pues al final tienes que hacer la de la Copa del Rey, tres actos, pero digamos que modernizamos mucho, empezamos a hacer actos rápidos en pool table, de picoteo y evitar tener que gastar mucho dinero en este tipo de cosas. Pero es verdad que al final hay lobbies, hay presiones de todo tipo y la independencia no la puedes tener total, porque yo hubiera hecho muchas cosas de una manera diferente, pero al final tienes que intentar mantener un equilibrio. No es ya tanto por contestar a la gente o por falta de iniciativa, es que tú entiendes que si tú ves que lo ideal es estar aquí y vienes de aquí, no puedes dar un paso, un salto gigante. Hay cosas que hay que hacerlas poco a poco. Otras no, otras nos atrevimos, ¿no? A hacerla del tirón, pero yo creo que esa independencia también sería mala, porque sería inconsciencia también. Tú tienes que tener tus ideas claras, pero luego tienes que, en función de la atmósfera que hay, ir implantándolas, ¿no? ¿Qué has descubierto del poder que la gente no entiende? Pues yo qué sé. Es que yo te digo que a mí, es que yo, por ejemplo, no he sido de estos de ir a cenas, de ir a 1.000 millones de actos. Yo estaba trabajando mucho en el despacho, estaba mucho en UEFA porque era vicepresidente también, pero yo es que he estado Pero mucho quizás más más... me refiero más por a lo mejor de cosas que pasan fuera de cámara, digamos, ¿no? De llamadas, de presiones o de Bueno, lo que la gente no decisiones. entiende es que muchas veces de lo que se cuenta en los medios es porque alguien ha escuchado algo, no tiene nada que ver y todo el mundo se siente, no en este país. Yo creo que para la condición humana todos nos sentimos capacitados para juzgar sin conocer. Entonces, claro, a mí hay mucha gente, oye, es que esto está muy mal por esto, por esto, por esto. No, mira, esto no es así. Esto es así, así, así. Ah, es que han dicho. Claro, hay muchos intereses. Hay gente que incluso sabiendo que has actuado bien, quiere darte. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más orgulloso me siento es cuando recuperamos a Luis Enrique. Luis Enrique tiene la enfermedad de Shanna, fallece su hija el 29 de agosto, que nunca lo olvidaré ese día, y que
y que claro, él estaba destrozado y él quiere dejarlo. Pero yo digo que cuando él quiera volver, volverá. Claro, cuando lo llamo, después de que el propio seleccionador que estaba, digamos, sustituyéndolo, me dijera que él no quería hablar conmigo, que quería estar a solas, claro, ya llega un momento que lo llamo. Oye, ¿por qué has tardado tanto en llamarme? Joder, si me está diciendo Robert que no te llame. Él que era su segundo. ¿Cómo que no me llames? Yo no he dicho nunca eso. Pues cuando quieras venir, vuelves, que lo sepas. Vale, pues ya está, queda un partido de clasificación, cuando se acabe retoma. Bueno, pues aquello que lo avisé que ocurriría, pues muchos medios me mataron. Si no lo hubiera hecho y Luis Enrique hubiera entrenado a otro sitio, me hubieran matado también, los mismos medios. Entonces había gente que daba igual el paso que dieras. Estaban esperando, ¿por qué? Pues porque a lo mejor esos medios recibían mucho dinero de otra institución y cero de la federación. Pues a lo mejor por eso. ¿Y cómo lidias con eso? Me resulta... este tipo de cosas son las que me resultan interesantes para la conversación. Más allá de las cosas que pasaran o no, ¿cómo se lidia con una situación así en la que estás entre la espada y la pared? O sea, pues lidian mal. Hagas lo que hagas, va a estar mal. Lidian mal porque te genera mucha violencia interior. ¿Sabes? Te genera malestar. No solo por ti, sino porque tienes un equipo que ha hecho lo mejor que se podía hacer y los matan igualmente. Simplemente por una cuestión de dinero, simplemente por una cuestión de bajeza moral, simplemente porque el periodista de turno o está bajo sueldo o es un tío que le han prometido algo, que esto ocurre. Y porque ese mismo periodista viene a ofrecerte algo, le dices que no. No le voy a pagar a tu medio, no. Y luego te ponen una portada así en contra. Es así. En muchos casos. También hay muchos periodistas, muchos, honestos, e incluso algunos que tienen que seguir una línea editorial y vienen en el juicio. Me pasó mucho, ¿no? Del Beso me decía, mira Luis, en televisión española vamos por aquí, pero a mí me parece una barbaridad. O en La Sexta vamos por aquí, me parece, ¿verdad?, que es una caza de brujas, que te tenía muchas ganas. Y cuando sabías que te iban a atacar, hicieras lo que hicieras, ¿qué te llevaba a tomar una decisión? No, nosotros sacábamos nuestras notas de prensa, nuestras cosas, pero claro, al final, por mucho dinero que tengas, si no compras voluntades o inviertes en branding content o cosas así, pues al final es muy difícil luchar, por muy grande que sea como institución. Aún así lo contrarrestábamos. Y luego también con la gente que teníamos que tener contactos, con políticos, con clubes, etcétera, teníamos una línea de comunicación muy buena, directa. Es decir, yo creo que eso sí que fue una de las mejores cosas, que ya la aprendí y la puse en marcha en AFE, que era cercanía y transparencia. Cercanía y transparencia. No publicidad. No es lo mismo la transparencia que la publicidad. La transparencia es con el afectado. Porque precisamente la publicidad muchas veces lo que está haciendo es lanzar el mensaje de que te interesan más los medios y el afectado se está enterando por los medios en vez de recibir tu llamada. Cuando todo explotó con lo del beso, y ya viste que la magnitud que estaba cogiendo era una cosa que probablemente al principio ni te podrías ni imaginar, y tu cara sale todos los días en la televisión porque fue una locura. O sea, no sé cuánto tiempo estuviste en la televisión. Meses, ¿verdad? No sé, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Era todo el día una constante frustración o preferiste ya dejar que la ola pasase y luego ya...? No, yo tenía un análisis claro. Primero había jugadoras que quisieron echar al entrenador y como yo no lo eché, vieron la oportunidad de vengarse. Jenny Hermoso, que fue de las que nos ayudó, vio la oportunidad de volver al grupo porque había estado un poquito fuera del grupo. Los medios de comunicación, que yo no les daba ni un duro, pero que la liga les daba decenas de millones, vieron la oportunidad también de ir a por mí. El gobierno que estaba negociando la amnistía, que había prometido 1.000 millones de veces que jamás negociaría, vio la oportunidad de una cortina de humo. Y en FIFA además yo tenía algún amigo, lo digo entre comillas, como Emilio García Silvero, que era director jurídico de FIFA y que fue precandidato contra mí en la Federación Española, que mucha simpatía no me guardaba. Porque claro, él tuvo que dejar su sueño de ser presidente de la Federación porque no pudo ganarme. Entonces todo esto se juntó. Pero claro, si concentras todo y dices... Si tenemos una vicepresidenta del gobierno como Yolanda Díaz, que tiene a un condenado por fundó con ella en Marea en Galicia, 14 años condenado, que repetidamente a una niña de 12 a 14 años que era su alumna, con además signos de violencia, todo eso en una sentencia, y esta mujer no ha abierto la boca jamás para esto, y salía cada 2 por 3 a hablar de Luis Rubiales y lo malo que era Luis Rubiales. Luis Rubiales es el mismo que ha subido los de 2,7 millones a 27 el fútbol femenino. Claro, te das cuenta de la bajeza, de capacidad, a nivel moral, de todo tipo. Aparte que es una política que la escuchas hablar es que es mala. Siempre está con frases, generalidades, pero claro, es que
no se trata de ser malo o bueno en capacidad, sino lo que tienes dentro. Entonces esta mujer oportunidad le daba igual lo que yo hubiera hecho por el femenino. Vamos a destrozar a este hombre, eso sí. Al que ha estado a mi lado, al que ha fundado conmigo un partido y se ha fugado a Cuba o a no sé dónde, o a Venezuela o a tal, creo que lo trajeron de Cuba y ya lo han deportado, lo han traído aquí, a este ni una palabra. ¿Tú has escuchado alguna palabra? Claro, un tipo que iba codo con ella. Entonces, para mí esto me parece una política de una bajeza moral tremenda, ¿no? Ahí están los votos ya que les quedan residuales, un 2%, un 5%, un 6%, porque este feminismo extremo y esta izquierda radical nos llevan ¿Sabes qué pasa? a un barranco sin fondo. Yo me pongo en tu situación y creo que es una de las cosas que ya cuando el sentido común viene a la conversación, más allá de ponerte en una posición u otra de que fue bien o mal, a mí me viene eso, ¿no? Ostras, verte la situación en la que cuando la prensa ya tiene una oratoria que tira por un lado y tú no tienes esa voz, no tienes esa difusión para poder ponerte a la misma altura y ya es, o sea, es dejarte llevar, ¿no? Por la corriente que está y al final la gente, la percepción que va a coger de ti es lo que se cuenta. Bueno, algunos no, algunos se dan cuenta. Cuando la cosa es tan extrema, dicen, uff, qué ganas le tienen. Esto me está pasando, por ejemplo, en Mediaset, ¿no? Mediaset es una cadena que me llama varias veces, que digo que voy a ir, o en la cadena SER, con Manu Carreño. Y en el último día, pues que estás vetado, que no, que desde arriba nos han dicho que no, que ya te contaremos el motivo, que tal, pero siguen hablando de ti. Entonces, ¿es esto periodismo? Hablar de ti y no permitirte hablar. Bueno, eso me ha ocurrido bastante. Dices, ¿es frustrante? Pues por un lado sí, pero por otro lado, pues mira, ya está, que digan lo que quieran. Creo que la gente también llega un momento que cuando es tan evidente no se lo tragan. Y luego a mí, pues me has detenido por un caso de corrupción en el que decían que tenía en Dominicana no sé qué, en Cabo Verde, país en el que ni he estado no sé cuánto, en Arabia Saudí terrenos y hoteles, no sé qué. ¿Y por qué lo decían? Pues porque mi tío, que fue mi director de gabinete, que me traicionó, fue delante de un fiscal a decir, creo que tiene no sé dónde, creo que tiene, y con eso nos han abierto un expediente, nos han detenido, nos han pechado los teléfonos, y no solo no han encontrado nada, sino que ya hay una resolución firme de la agencia tributaria diciendo que el 100% de mi dinero es legal, no sale en ningún medio. Hay una resolución firme de la Fiscalía Anticorrupción Dominicana diciendo que yo no tengo nada allí, que tengo mis cuentas que abrí para tratar de empezar en el negocio de la hostelería con mi dinero transferido desde España, de mis cuentas, declarado en España. Ha llegado también una resolución firme de la agencia tributaria de Andorra diciendo que yo no tengo ni directa ni indirectamente nada que ver con Cosmos ni con Piqué, que no ha habido ninguna sacada de dinero, que todo se ha quedado para el uso de su empresa, pero eso no sale en ningún sitio. No sale en ningún sitio. Y cosas peores. Hablar de si hemos dedicado dinero con mi tarjeta de la federación. Yo no tengo ni tarjeta de la federación, ni he dedicado jamás dinero a nada que no sea plenamente honesto. Jamás. Ni con mi propio dinero. Ni con mi propio dinero he hecho cuestiones de estas que se han hablado. Qué rabia, ¿no? O sea, me sigo haciendo la misma pregunta, que no sé cómo has tenido que gestionar Con mucha paz interior y con mucha fuerza. Y tratando de estar siempre con una sonrisa para que la gente que está a tu alrededor no se desmorone. Pero lo normal no es eso. Lamentablemente hay gente de los 10 o 12 o 15 trabajadores de la federación que echaron, que algunos están con depresión, que a otro le ha dado un infarto, que a otro le dio un EPOC. Gente que han tenido problemas de salud severos y que han podido palmarla. Porque aguantar esa presión es jodida. Bueno, o gente, yo he visto en otros casos, tú me has dicho cuánto tiempo saliste, meses, mañana, tarde y noche, todos los telediarios. Vamos, parecía, bueno, vimos el comisario de la Dana, que por un tema curricular, que no coincidía el currículum real, se supone, porque yo creo que la presunción de inocencia la tiene que tener, con el real, es decir, el real con algo inventado, pues intentó. Porque durante 6 o 7 días era pim, pam, pim, pam, pim, pam. 6 o 7 días. Yo he estado meses. Y luego pero llega el juicio y otra vez meses. ¿Y para ti qué era peor, la presión pública o estas decepciones privadas que te has llevado? Para mí lo peor es la repercusión en mis seres queridos. Yo tengo 3 hijas, que ahora 2 de ellas son mayores de edad, pero entonces solamente uno la era. Y
y sigo teniendo una menor de edad y mis padres que ya tienen una edad y bueno, pues ves que sufren. Y como padre, ¿cuál fue el momento más difícil o la gestión más complicada que tuviste que hacer con ellos? Yo creo que el momento más difícil, el momento más difícil con mi madre fue cuando se encerró en la iglesia, porque ella es muy creyente y yo no pude convencerla, y ya a los 3 días, creo que fue 2, 3 días, pues la sacaron con una ambulancia, yo estaba esperando en el hospital, la recogí. Ese fue el momento más difícil con mi madre. Con mi padre, yo te diría que más, mi padre es un hombre inteligente, de mucha formación, con mucha experiencia, y yo creo que lo más complicado ha sido gestionar su dolor, pero por verme a mí mal. Yo la verdad es que he tratado de estar siempre bien, pero hubo, y es algo que cuento en Rubiales en mi libro, hubo un momento en el que hubo una semana tremenda de palos y él y yo habíamos quedado para desayunar un domingo y yo no fui porque tenía una faringitis y no podía hablar. Y entonces la noche de antes, viendo la UFC y tal, pues a la 1 de la madrugada se apagué el teléfono y dije, me tomé algo para la garganta y me acosté. Y claro, quedé con él a las 9, 9:30 y la verdad, yo soy de los que llega siempre media hora antes y me parecía qué raro, qué raro, qué raro. Y mi padre pensó que me había asustado. Y cogió unas llaves que tenía en su casa, vino a mi casa y entró hasta adentro. Y yo estaba acostado allí sin poder hablar, sin poder decirle nada. Y ver a mi padre echarse la mano al pecho después de esto, creo que ha sido una de las cosas que más me ha chocado. ¿Y con tus hijas? Bueno, con mi hija soy el 50% de... Mi exmujer es el otro 50% y una de las cuestiones que hemos acordado es no hablar mucho de ellas. Ellas son unas chicas, unas grandes estudiantes. La mayor ahora va a empezar su segunda carrera, la primera la terminó con matrícula de honor. La mediana ha empezado filología hispánica, también viniendo con matrícula de honor del instituto. Esto es algo que digo públicamente porque está muy orgulloso, ¿verdad? porque estoy orgulloso y porque es algo verificable, ¿no? O sea que no. La mayor también, ya te digo, ha terminado historia del arte con matrícula y ahora quiere estudiar psicología, y la pequeña que todavía tiene 14 años y que, bueno, y lo que hemos decidido Nela y yo es que las niñas tienen que tener su vida muy fuera de todas estas cosas. Y sabiendo que tienes la conciencia muy tranquila, que ya la has repetido varias veces y no tienes nada de remordimiento, ¿en algún momento has sentido culpa? Precisamente más que nada, no por lo que te pasaba a ti, sino porque veías el sufrimiento en los gestos. No, yo lo que he visto es que soy una persona que confía en la justicia, pero que el sistema tiene muchas grietas. Y claro, tú no puedes golpear y preguntar después. Ese es el gran problema del sistema. Y yo estoy convencido de que con gobiernos que crean en la justicia y que inviertan en recursos, sobre todo humanos, no nos engañemos, máquinas podrás tener todos los que quieras, pero lo que hacen falta es más jueces, más fiscales, más secretarios, que tú llegas a los juzgados, que yo los visito desafortunadamente mucho, y tienes papeles, y ahora ya no papeles, ahora ya están con la tecnología, pero está todo muy lento. Te ponen un juicio para 3 años, que tienes que estar 3 años con un San Benito cargado, o 5 años, o una instrucción de 5 años porque no tienen más medios. Entonces creo que la justicia española tiene muy pocos medios, y ese sistema nos ha llevado a la inmediatez. Cuando sale una noticia que causa mucho, como por ejemplo la noticia falsa del señor Olmo, ¿no? De este periodista sin ninguna moral, ¿no? Pues claro, a mí en todos los sitios corrupción, y es que te imputan directamente. Y después te preguntan, te detienen, te imputan, si pierdes el puesto de trabajo, oye, mira, lo siento, pero claro, como juzgado no podemos dejar pasar esto. Y luego cuando a los 10 años lo has solucionado, ¿qué te devuelve a ti? ¿Quién te devuelve a ti todo lo que has perdido? A los 10 o 15 que han echado de mi equipo, ¿cómo recuperan eso? Entonces, claro que me genera mucho dolor eso, pero no es por conciencia propia, es que creo que el sistema no está trabajando bien. Que los jueces no tienen la capacidad, pero no tienen los medios. De verdad lo digo sinceramente porque he sufrido 70, 80 querellas de Tebas, que las monta él, que te denuncia una asociación, te denuncia la otra, luego esa persona él, y de todas he salido exonerado. Pero he tenido que cargar con muchas portadas de esos medios que recibían dinero de los clubes. Vamos, de auténtico cara dura y de ser Bueno, es una organización y alguna vez tendrá que juzgarse si es criminal o no, porque eso ya no lo puedo definir yo, pero es una organización total donde van captando gente, donde le piden a un empleado de la federación que entre en los servidores para sacar información confidencial. Eso lo ha hecho Tebas. Y hay audios de gente que ha grabado esas conversaciones y ahí está el tío.
Y a mí juzgándome por nada. Entonces creo que algún día se hará justicia. Siguiendo un poco la línea de esto, ¿no crees que vivimos en una sociedad ahora mismo que cualquier error se hace un clip viral y que por lo tanto es como el momento de la historia que es más peligroso exponerse públicamente? Mira, yo lo que te voy a decir, dedicándote tú a lo que te dedicas, probablemente te va a entrar por un oído y te va a salir con otro, porque claro. Pero es que debemos de aprender a que nos importe relativamente lo que piensan los demás. Hay que saber convivir con eso. Mira, yo soy una persona humilde, pero muchas veces por ser valiente se me ha tildado de chulo, de engreído, tal. Yo soy muy humilde, muy generoso en el trato, muy humilde en el trato, pero voy con la cabeza alta. Yo voy por Granada y te digo, además, el 90% de la gente, que es lo que te digo, hombres y especialmente mujeres, vienen a decirme que están conmigo. Y que luego hay algunas personas radicales que se les ve a 3 kilómetros con el rictus de la cara y con... Pues bueno, pues las hay y ya está. Que he tenido que aguantar en 4, 5, 6 ocasiones, no más, algún desplante y he tenido que morderme la lengua y aguantarme por no meterme en un lío. También. Pero que voy con mi cabeza muy alta y muy tranquilo de quién soy, te lo puedo asegurar. Con mis errores, que son muchos. Entonces, ¿Y cómo has hecho tú el ruido lo aíslo. ¿Cómo has hecho tú ese desarrollo personal para llegar a ese punto de que te da igual? O sea, eso es Hombre, ya he tenido mucha escuela, porque tener a Tebas con 40 millones a los medios de comunicación cada año, dándote palos a diario, pues ya llega un momento que lo asimilas. Claro, otro se puede volver loco con una metralleta, yo qué sé. No es mi caso, no es mi caso. Y he salido siempre y he dado la cara siempre. Y cuando hemos estado en presencia de gente y ha habido un debate, lo he callado siempre. Porque no lleva razón. Porque es muy fácil cuando mientes, cuando manipulas. ¿Sabes? Mira, por ejemplo, salió una noticia en un medio U-Sport que recibe dinero de la liga y que es un medio que es de vergüenza, ¿vale? Luis Rubiales condenado por grabar una conversación a Javier Tebas en la UEFA. Para empezar, yo no grabo ninguna conversación, es falso. Se graba una conversación en la cabina de traductores. Y la conversación no se le graba a Javier Tebas, me la graban a mí. Me graban a mí un discurso. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el señor Tebas va a poner una denuncia diciendo que yo he dicho en el discurso barbaridades, ¿vale? Nosotros preguntamos, conseguimos esa grabación que se hizo en la zona de traductores, la llevamos al juzgado y se vio que mentía y tuvo que quitar la denuncia. Entonces, ¿qué hizo? Fue a Suiza y me denunció a mí por grabar una conversación. Yo he dicho, yo no he grabado nada, yo he llegado allí al juzgado, he llegado, lo he explicado, ya está la condena, la sentencia, que por supuesto dice, punto 1. Luis Rubiales no ha grabado, porque esto se graba aquí, no lo dice así, pero yo no lo he podido grabar. Y punto 2, si el señor Tebas estaba pidiendo las grabaciones a todas partes, ¿ahora le molesta que se haya grabado? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él enseguida, que te lo digo que es un cara dura, porque solamente lo teníamos él y yo no lo he filtrado en ningún medio, pues sale en este medio, que además yo llamé al medio, al director y le dije, oye, por lo menos me podías preguntar. Escribes directamente lo que te dice Javier Tebas. No, hombre, tengo esto. Esto es así. Entonces, pues bueno, frustración, pero es que bueno, hay mucha gente que vive de rodillas en la vida. Y en cuanto al hate, por ejemplo, porque ahora estamos hablando, ¿no? Cuando la gente tiene un poco más de contexto en la historia, también ha pasado un poco más y puedes percibir en la calle que la gente pues te trata como te trata, que en este caso pues recibes cosas positivas. Oye, habrá gente que no me pueda ni ver o Claro. que piense, pero que tiene educación. Es que de Que hecho, tienes que respetar a la gente que no está de acuerdo contigo. de hecho cuando dije que iba a grabar esto contigo, a familiares y amigos, ¿no? Pues había diferentes... El primer comentario, ¿no? Juego con la que se lió, o la que lió, o la que tal. Cada uno tiene como una percepción de lo que pasó. Pero en ese momento, que era todo un auge increíble, entiendo que recibías una cantidad de hate, vamos... o sea, Estuve interminable. bañándome en la piscina, tranquilamente, de la casa que alquilamos. Después un amigo mío, Iván Vallejo, que lo quiero mucho, como a un hermano, me dio las llaves de su casa porque había 30 o 40 periodistas en mi casa, en la casa de mi madre, en la de mi padre. Y entonces pues yo me fui a mitad del campo, allí estaba, me traían mis churrillos por la mañana, me traían para comer. Él, su mujer Carmen, su hija Carmen y Manuela, que los quiero mucho. Y No, dicen que hasta que no triunfas no tienes hate, ¿no? O sea, al revés, que hasta que no tienes hate no yo he triunfas. tenido hate siempre, pero es normal, si es que al final cuando levantas la cabeza no es más que te den colleja. Ahora, la que se lió, pues claro que se lió, pero la que se lió era proporcional. Esa es la pregunta. Y luego, ¿quién la lió? ¿La lié yo? Por darle un pico a una mujer que
yo conocía a su pareja, que le pedí permiso, además, y que fue celebrando un mundial. Pero sí, a ver, yo no voy dando, por ejemplo, picos ni a mis hijas, ¿no? Pero teníamos una tradición y que la hacemos pues todos los fines de año, nos damos un besito con alguna de ellas. Una de mis hijas ni no quiere, ¿vale? Pues ya está, pues por eso la que no quiere no quiere, la que sí quiere, ¿qué contexto sexual tiene eso? Con las cosas tan horribles que han pasado. ¿Por algún caso has vuelto a hablar con Jenny? No, yo la vi allí, yo no quiero saber nada de ella. Ella miente. Ella aguantó 5 o 6 días ahí callada, salió una nota de prensa del sindicato, que se lo escribieron porque ella, yo la conozco, ella no es capaz de escribir esa nota de prensa. Estaba ya Yolanda Díaz por medio. Y bueno, pues el premio es que quien escribió esa nota ahora es la directora general del fútbol femenino en la federación. Si es así. El que ha salido a matar y ha ayudado a Rubiales, pues premio. Claro, mis enemigos las han premiado, que son... ¿Quién manda ahora a la federación? ¿Quién es el vicepresidente de la federación? Javier Tebas, ¿no? ¿Quién manda? ¿Quién explota los derechos de la Copa del Rey, que es lo que él quería? La liga, no la federación. Es que es una cuestión de dinero, de poder, y tan soez como eso, pues Reyes, que era la directora jurídica del sindicato, que tengo mensajes de ella alabando lo bien que lo hacíamos, los fenómenos que somos, pues dijo, esta es mi oportunidad. Venga, y ahora está de directora general del fútbol femenino. Eso es así. ¿Sabes qué pasa? Que te escucho y me da un poco de pudor. Pero doy nombres, ¿eh? Y todo muy claro. Da pudor como un poco la situación de, ¿no? Como tú dices, yo ahora estoy con este proyectito mío que esté aquí tan tranquilo, ¿no? Y entrevisto a todo tipo de personas y igual que te entrevisto a ti, pues cualquiera es invitado a venir y participar. Pero sí como que da ese run run de decir, a ver qué voy a decir, porque sé que si tiene una repercusión X, la gente te va a categorizar en A o B, ¿sabes? Y no hay como grises o algo así. Tú no vives ya con esa sensación después de lo que has pasado, entiendo que te has cubierto de espanto, pero... ¿Cuántos años tienes tú? 30 acabo de hacer. 30 años. Yo tengo 48. Voy a cumplir 49. Entonces, yo creo que todavía estás en una fase en la que te importa demasiado lo que piensan los demás. Y dedicándote a esto más. Tiene la lógica, ¿no? Estamos en un mundo en el que la imagen, incluso pues hay cosas que ocurren feísimas en niños y niñas, anorexia, tal, porque están muy pendientes de la imagen de los demás. Yo creo que cuando un hombre o una mujer ya tiene una experiencia más dilatada, se da cuenta de que como vivas pendiente de los demás, no vives tu vida. Entonces categorízate tú, ese es mi consejo, con unos límites, cumpliendo, porque al final las personas hipócritas pierden el alma, pierden la autenticidad. Entonces yo te digo una cosa, hay una dosis del 10, del 20% de hipocresía social. Claro, tú llegas a alguien encantado de conocerte, a lo mejor estás pensando en irte a otro sitio, pero tienes que mantener una forma. Pero al final lo importante es dónde te categorices tú. Y dónde te das claro que sí, esa. Y voy con mis ideas. Mira, eso alguien que lo tenía muy claro era Luis Enrique. Luis Enrique lo tenía clarísimo. Y con todo lo que le ha pasado en la vida, más. No, y lo tiene. Entonces yo te lo digo, de verdad. Eres un tío educado, seguro que tienes éxito y te va a ir bien. Pero yo creo que como estés totalmente enfocado y pendiente de lo que puedas hacer, que tienes que guardar un 80-20, pero no bajes más del 80, porque si no dejas de ser auténtico, dejas de ser tú. No, es que además es como una conversación que tiene los dos polos, porque cuanto más muestras cómo eres tú, más se engancha realmente con la audiencia. También es verdad que siendo más como tú, pues vas a tener muchísima gente que no es como tú y que Ya está. desde luego Pero bueno, tú al final has hecho esta entrevista y mucha gente te ha dicho, ¡hala, joder, qué bien, qué interesante, Sí. Rubiales, estoy con esta! Y otros te han dicho, ¿cómo te vas a meter en ese lío? Tal? Pero lo has hecho, ¿por qué? Porque has querido, ¿no? Total. Pues ya está. Pues no siempre lo puedes hacer, pero mi humilde consejo de algo que no entiendo, no tengo ni idea, pero de verdad, no puede uno estar pendiente de los demás. No, pues Vamos, te cogeré el a ver, consejo. de los que quieras sí, no hacerle daño a la gente, no Sí, hacer está daño a claro, nadie, te ¿vale? entiendo perfectamente. Gratuito, Sí. pero tú tienes que tirar para adelante con tus ideas. Así haré. Vamos a pasar a una segunda parte del podcast, que son una batería de preguntas muy rápidas, que te cuento... O sea, te hago la pregunta y lo primero que te salga. Venga, y ya me voy de viaje, que me has prometido que Venga, estábamos perfecto, fuera. Ya cortamos. ¿Cuál es tu mayor miedo? Es que tengo que ir. Mi mayor miedo siempre son, como cualquier padre, sus hijas, ¿no? Vamos. La salud de mis niñas, que estén bien, que no les falte de nada. Y bueno, y
y por ende de mis mayores, es decir, la línea así o mi hermana, tal, es decir, la gente que quiero, mis amigos, esa es mi mayor preocupación. ¿Qué le dirías a tu yo hace 10 años? Eso sería hacer trampa, yo no le diría nada. Que se pegue las hostias que se ha pegado, que disfrute lo que ha disfrutado y ya está, porque si no, entonces le diría, ten cuidado que el día 20 de agosto de tal, celebrando el Mundial, no tal. Bueno, eso es trampa, yo no juego a eso. ¿El mejor consejo que te han dado? Yo creo que quizá el mejor consejo me lo dio mi padre cuando yo tenía 18 años, después de haber estado jugando en el Valencia, en el Atlético de Madrid, tuve una lesión, volví aquí y estaba jugando en el Guadix. Y yo creo que yo pensaba que yo era mejor de lo que era. Y mi padre me cogió en un partido que marqué 2 o 3 goles jugando de lateral izquierdo. Y me dijo, vas a tener que apretar en los estudios porque en el fútbol no. Y yo digo, joder, pero si hoy he hecho un partido, me dice, es que no es lo que hagas, no es marcar 2 goles o 3 goles. Has vuelto siempre que tenías que volver, has hecho los máximos esfuerzos. Es que o tú, con el nivel de calidad que tienes, que es un nivel normal, no eres ningún crack, o haces el 100%, pero siempre en el límite, o no vas a llegar a nada. Y yo que venía muy contento y esperaba una felicitación de mi padre, fue muy duro, pero dije, joder. Y la verdad que entre eso y alguna lesión que tuve que me hizo cambiar un poco mi perspectiva de cómo era, yo pasé de ser un jugador, no miedoso, pero artistilla, a ser un jugador de ir, de pelear. ¿Qué 3 cosas quieres hacer antes de morir que no hayas hecho? Yo creo que pasar buenos momentos con gente, divertirme, intentar pelearme lo menos posible, viajar mucho. Es que viajar es espectacular y no hace falta ir muy lejos. Te coges un fin de semana el coche, vas a cualquier rincón de España o Portugal o tal. Yo creo que esas cosillas normales, comer bien, me gusta mucho comer. ¿El día más feliz de tu vida? Jolín, yo creo que seguramente cuando nacieron mis hijas, pero es que es tremendo, tío. Es que si sientes, con la primera es diferente porque dices, ¿esto qué es? Y después, bueno, y luego he tenido momentos muy, muy, muy felices de ascenso, de permanencia, de ganar la presidencia de la federación contra un contrincante que llevaba 30 años dentro, con todos los medios en contra, casi todos los medios, no todos, pero muchos en contra. Sí, había un momento de satisfacción, ¿no? Y momentos muy, muy duros también. 2 muy rápidas. Si tuvieras que definirte una sola palabra, ¿cuál sería? Auténtico. ¿Y un propósito para este año que tengas? Justicia. Pues Luis, muchísimas gracias. Saco muchas cosas de esta conversación que tenía apuntadas para sacar y me las estudiaré bien. Sobre todo de cómo enfrentar la adversidad, eso seguro. Bueno, a lo mejor yo no soy el mejor ejemplo porque tampoco me ha ido tan bien. Bueno, pero en cuanto al carácter, cómo afrontar situaciones que creo que son bastante complicadas, desde luego que sí. Yo no he perdido nunca la sonrisa, te lo puedo asegurar. He tenido momentos duros, he llorado, pero yo no he perdido nunca la sonrisa. Pues que lo sigas haciendo y ahora, como hago con todo el mundo, pues te dejo que mires a cámara y le lances el mensaje que tú quieras. Encantado. Bueno, mi consejo, si se puede definir así, es que la vida te pone en tesitura muchas veces positivas, otras veces negativas. Yo en mi caso ahora estoy peleando porque se haga justicia y cuando quieres algo de verdad hay que luchar por ello. Así es que haz que pase.